Hola chicos, en este video vamos a estar revisando lo que es un plano cartesiano. Primero vamos a tener los ejes. La línea vertical es el eje Y y la línea horizontal es el eje X. Aquí vamos a tener valores positivos en el eje Y, tanto negativos, y de igual manera para el eje X. En el plano cartesiano vamos a tener los cuadrantes que van a determinar los signos. En el primer cuadrante, los valores para el eje X y el eje Y son positivos. Es decir, vamos a tener valores positivos en ambos ejes. Y lo podemos apreciar. En el eje X vamos a tener valores positivos, 1, 2, 3, 4, etc. Y en el eje Y igual vamos a tener valores positivos. En el segundo cuadrante vamos a tener valores negativos del lado del eje X y valores positivos del lado del eje Y. En el tercer cuadrante podemos ver que los valores para el eje X son negativos y para el eje Y son negativos. Los valores para ambos ejes son negativos. Por último, en el cuadrante 4, en el cuarto cuadrante, vamos a poder apreciar que los valores para el eje X son positivos, mientras que los valores para el eje Y son negativos. Esto es muy importante porque cuando vamos a graficar una función, debemos saber el signo del valor para poder formar el par ordenado. Otro concepto muy importante para entender el tema de funciones son los pares ordenados. Los pares ordenados son aquellos que van a estar ubicados en un cuadrante específico en el plano cartesiano y va a estar formado por un valor del eje de las X y un valor del eje de las Y. Es decir, un elemento del eje X y un elemento del eje Y. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a ubicar un par ordenado dentro de la gráfica. Recordemos que al eje de las Y también se le llama eje de las ordenadas. Y para las funciones va a ser la variable dependiente. Vamos a identificar coordenadas en el plano cartesiano. Por ejemplo, si nosotros tenemos un par ordenado y vemos que este punto en el cual en el eje de las X tiene un valor de 1 y en el eje de las Y tiene un valor de 1. Este es mi par ordenado. El primer elemento corresponde al eje de las X o las abscisas y el segundo elemento al eje de las Y o de las ordenadas. Vamos a ubicar otro punto dentro del plano cartesiano, el punto B. En este punto vamos a decir que va a tener un valor en X de 4 y un valor en Y de 5. Recuerden, el primer valor corresponde al eje de las X y el segundo valor al eje de las Y. Y aquí está ya ubicado nuestro segundo punto y vamos a hacer un tercer punto, el punto C. Vamos a darle un valor en X de 3 y un valor en Y de 4. Okay, vamos a darle color para diferenciarlos y así tenemos nuestros tres puntos ubicados en el plano. Cada uno de estos puntos es un par ordenado, es decir, va a tener un valor en X y un valor en Y. Esa intersección que ocurre entre el valor del eje X y el valor del eje Y va a ser el punto o el par ordenado. En el caso del punto C, el par ordenado es 3,4, los valores que agregamos. En el caso del punto B, los valores son 4,5, 4 en el eje de las X, 5 en el eje de las Y. Y bueno, esto es un par ordenado, es decir, va a tener un valor en X y un valor en Y. Aquí, en este caso, tenemos tres pares ordenados, el punto A, el punto B y el punto C.